Listo. Lina, listo, gracias. Bueno, antes de iniciar la sesión, pues les vamos a compartir por el chat el link de asistencia de la sesión para que por favor puedan registrar allí que asistieron a la sesión número 3 de la escuela Aves para la Paz. Digamos, registro, porque con el 80% de asistencia a la formación virtual se hará pues la certificación de la misma. Entonces, por eso es importante que así estén utilizando el mismo celular varias personas, cada una puede hacer su registro de asistencia. Les vamos a compartir el link por el chat de aquí de la reunión, pero también al grupo de WhatsApp. Ahí ya están viendo mi pantalla, ¿me confirman, por favor? Sí, estamos mirando la pantalla. Listo. Ahí le pido admitiendo a las personas que van llegando, por favor. Listo. La sesión de hoy, pues vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado la semana pasada, que está asociado a la ecología e identificación de aves, parte uno, porque este es un tema bastante amplio, entonces está dividido en dos sesiones principales. Antes me gustaría escucharlos, escucharlas, preguntarles cuál es la que ustedes ya utilizan, porque algunos de ustedes ya hacen procesos de avistamiento de aves en sus territorios. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues sí, en realidad las guías son muy prácticas y lo ayudan mucho. De hecho, pues mi hijo, que es el que me ha estado colaborando mucho en este tema, me descargó la aplicación de Merlin y Mm, ahí pues prácticamente pica uno pues cuánta ave o sonido de aves haya, se lo identifica. Entonces me parece algo maravilloso. listo. Muchas gracias. Ahí, genial que ya tengas descargada la aplicación de Merlin en tu celular. Eso lo vamos a ver en la escuela y esa va a ser una de las tareas más adelante también. Sigue por acá Julián David. Em, Hola, buenas tardes. Pues yo Ujú. utilizo 3 guías de aves, las cuales son la de Hilty Brown, que fue la primera que tuve, la que más me amañé, me gusta mucho. Y como para llevar a campo, pues utilizo más que todo la de primera edición de la WCS de Fernando Ayerbe, ya que pues es más versátil, más liviana y pues más fácil de llevar conmigo. Julián, ¿y por qué te amañaste más con la de Hilti? Pues tiene más, por ejemplo, para saber más de comportamientos, más usan mucho sus imágenes. El problema de ellas, pues ya estoy empezando a utilizar más la de Fernando Ayerbe por ello. Pero en Ah, tema de comportamientos y además de que también da pequeños tips como para diferenciar entre especies, entonces por eso es que me gustaba más. listo. Muchas gracias, Julián. Precisamente nos comentaban
Esteban y Maridel, que nos acompañan también en la sesión del día de hoy, del colectivo Gallito de Roca, cómo la información ahí se va actualizando, ¿no? Y por eso encontramos tantas versiones distintas, tantas ediciones, por ejemplo, de una misma guía, como la de WCS, que en estos momentos, si no me equivoco, ya van en una tercera edición. Entonces, por eso es importante como ir mirando con cuál guía vamos a empezar a trabajar. Por acá sigue Aida Luz. Aida Luz. No, 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 no. Bueno, de pronto ahí Aida tiene problemas con tu... Víctor. No. ¿Ustedes me escuchan? ¿Sí se escucha? ¿Qué tal yo estoy hablando y no se escucha? Sí, Marta, sí se escucha. Ah, listo, ok. No, Señora. vale. Señora, sí se escucha. Listo, muchas gracias. Entonces, no, tal vez Víctor tiene problemas también de conexión. Pues nada, vamos a continuar con la sesión de hoy. Aida, ¿ahora sí nos escuchas? Hola, 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 ¿ahorita sí me escuchan? ahora sí. Ok, tenía problemas con el micrófono. Te decía que las aplicaciones que yo utilizo son la que mencionó primero el compañero Merlí, es la más práctica para mí y para hacer un poco las listas y bien, no la manejo muy bien, pero sí, ya estoy aprendiendo. Y algo que utilizo mucho, que hay muchas Sí. personas con muchos conocimientos, entonces tú mandas la foto y dices, no, yo escuché, grabo el canto o más o menos da como el ave, los colores, tamaños y ellos te lo sacan. Entonces creo que muy práctico también tener WhatsApp o estar en grupos de WhatsApp de personas que tengan mucho conocimiento sobre eso. Bueno, muchas gracias, Aida. Ahí de pronto, si se puede, si nos puedes compartir el link para los que estén interesados en estar en ese grupo, esa es una buena estrategia también para ir aprendiendo y pues a identificar las aves, ¿no? Entonces, si nos puedes compartir ese link para que quienes quieran se unan a ese grupo, pues súper chévere. Julián, Pues también pertenezco al grupo y es muy chévere como personas que ya llevan tanto tiempo como Jorge Muñoz avistando aves, que por ujú, ejemplo un pequeño sonido de un pequeño tiránido o unas pequeñas aves que son que tienen algunos cantos cortos y pues ya le dan a uno de una vez la especie, su especie, entonces me parece muy interesante también el grupo de pajareros, que ahí envío audios para también saber las especies entre sí, porque a veces son muy parecidas. Y otra plataforma que uso es Evir, que es donde registro aves y envío listas. listo, muchas gracias. Muchas gracias por contarnos eso. ¿Qué guías y que no solamente guías de campo, sí, como el típico libro, sino también estas aplicaciones que funcionan también a modo de guía para identificación en campo, ¿no? Pues muchas gracias ahí por contarnos eso. Y sin más preámbulos, pues nada, vamos a iniciar con el tema de hoy, que es ecología e identificación de aves, pues en su primera parte. Entonces aquí, pues primero hay Maridel, Esteban, un poco como este bloque de entender la diferencia entre aves paseriformes y no paseriformes. Y luego vamos a entrar en materia hablando alrededor de algunos aspectos morfológicos claves para la identificación, como pueden ser las patas, el plumaje, los cantos, y lo vamos a hacer, digamos, a través de ver distintos ejemplos de aves, pues principalmente en Colombia. Entonces ahí, Maridel, ¿nos escuchas? Sí, buenas tardes. Bueno, Bienvenida, Maridel.
Gracias. Vamos a continuar entonces con las características de las aves paseriformes. Habíamos quedado cantoras, porque estos cantos les permiten comunicarse entre familia, definir un territorio o llamar a una pareja. O también por medio de algunos llamados que son sonidos diferentes, pueden alertar sobre algún depredador que esté por ahí presente. También estas aves son de tamaño pequeño y mediano. Los pequeños van desde los 6.5 centímetros, 9 centímetros en el caso de las espatulillas, y los medianos hasta 52 centímetros en caso de las oropéndulas. Tenemos una oropéndula Sarucolius bifaciatus, y esta longitud se mide desde la punta de la cola. Presentan un pico cónico, puntiagudo. Presentan diversidad de colores, especialmente en los machos son más coloridos. Las hembras suelen ser más opacas para prevenir la depredación, ya que en la mayoría son aquellas las que incuban los huevitos. Entonces, de esa manera se defienden de los depredadores. Estas aves presentan patas con dirección anisodáctila. Ahí podemos mirar en la presentación. Esto quiere decir que 3 dedos van hacia adelante y uno bien fuerte va hacia atrás, que les permite agarrarse muy fuerte cuando se perchan en las ramas. No presenta que más de uno conocemos los patos que tienen membranas en sus paticas. Entonces, estas paseriformes, ninguna va a tener membranas. Siguiente, Marce. Esta especie que está aquí, pues tenemos el canto. ¿Lo pongo de una vez, Mariel, o nos cuentas primero sobre el cucarachero musical? Coloquemos el canto. Siempre me pasa lo mismo. ¿Me confirman si se escucha el audio? Sí, se escucha. Esta precisamente es grabada allí en Orito, ¿no? En la isla escondida, donde ustedes están, Mariel. Sí, entonces es un ejemplo de un canto muy bonito, un canto elaborado de esta ave. Y como podemos mirar, es pequeña, con pico cónico y forma de gorrión. Sería una paseriforme. La siguiente. También tenemos otro ejemplo de esta que le llamamos piojosa. Su nombre científico es Cyanocoras violáceos. Le llaman chara violácea o carriqui violáceo, urraca, corovero, urraquita violácea. Y recordemos que los nombres comunes, pues realmente son nombres que surgen desde las comunidades, desde las poblaciones. Entonces puede ser que alguno de estos nombres ustedes los hayan escuchado en sus territorios. Por ahí hay una mano levantada. Manuel Andrés, ¿qué nos quieres contar ahí? ¿Algo sobre Sí, esta ave? no, es una duda, no sé si ahorita o a una vez termine. No, de una vez, aprovechemos de una vez. Sí, con respecto a los cantos que escucho, ¿requieren de algún aparato especial para ser grabados o alguna aplicación? O sea, se notan. Bueno, ahí creo que se le cortó a Manuel Andrés ahí. ¿Sí me escucharon?
Sí, preguntaba sobre cómo se pueden hacer esas grabaciones, ¿cierto? Sí, exacto. Listo. Los celulares que utilizamos, estos smartphones, tienen muy buenas grabadoras. Sin embargo, lo que sucede es que, claro, no, bueno, y hay una serie también como de aplicaciones que uno puede utilizar que le pueden permitir como aislar los sonidos, porque aquí, por ejemplo, en este sonido, pues nos damos cuenta que prácticamente no se escucha nada más alrededor, sino solamente el canto del ave. Entonces, ahorita no recuerdo el nombre, hay varias aplicaciones que nos pueden servir como para uno poder identificar exactamente de todo lo que graba con el celular, exactamente cuál es el sonido que quiere. Ahí se los debemos, o no sé si alguno tenga ahorita presente el nombre de alguna aplicación. Eso es una cosa, es utilizando, digamos, los celulares. Ya hay equipos más especializados. Yo no sé si ustedes han visto, por ejemplo, a veces uno ve como en las noticias y eso, o cuando hacen grabaciones en los espacios abiertos, que uno ve que tienen como una especie de palito como con mechitas. Eso realmente es un micrófono, esas mechitas que parecen como pelitos antes de grabar, digamos, en este caso, por ejemplo, la voz de la persona a quien se le está haciendo la entrevista. Entonces hay diferentes tipos de equipos, pero digamos que para el uso directo podemos utilizar nuestro celular con alguna aplicación que nos permita aislar los sonidos que no queremos, sino solamente concentrar en el sonido que sí se quiere. Entonces, pues ahí les debemos eso. De hecho, hay una sesión que está asociada como más al uso de aplicaciones y demás. Entonces, vamos a incluir ahí también para que todos sepamos qué aplicaciones podríamos utilizar desde nuestro celular para las grabaciones, mejorar las grabaciones. Sí, de hecho, en la aplicación de Merlin, ya los que utilizan Merlin, hay una opción donde se puede grabar los cantos y te identifica el ave. Era una sesión bien, bien, bien bonita, bien interesante. Listo. Y Y ahora seguimos aquí con las no seguimos con las no paseriformes. paseriformes. Bueno, estas tienen 30 órdenes y cada orden va a tener sus respectivas familias. Pues como decíamos antes, estas no tienen forma de gorrión, ya son más grandes, tienen cuello largo, diferente posición. Estas no son cantoras, porque no hacen cantos elaborados, solo pueden ser chillidos, llamadas. Hola, buenas tardes. Y Qué son pena. o sea, presentan colores más oscuros. No todas, pero sí la mayoría presentan colores más oscuros. Listo. Por aquí hay una intervención, Maribel, bueno, me aparece así, ¿no? Ecoturismo. Hola, buenas tardes. Soy Hernán de Alas Putumayo. Me conecté desde esta cuenta. Qué pena llegar un poquito tarde, pero Tranquilo, hermano. aquí estoy. Bienvenido. Listo. Estoy atento a la Listo. clase. Buenas tardes. Bienvenido, Hernán. Ahí. Listo. Entonces nos estabas contando, Maribel, que los cantos de estas son distintos, ¿no? Porque son distintos esos cantos frente a las aves paseriformes, que ahí se cortó un poquito. Perdón, Marce, ¿me repites, por favor? No te escuché muy bien. Nos estabas contando que las aves no paseriformes tienen cantos distintos a las paseriformes. Te estaba preguntando por qué. ¿Cuál es la diferencia entre esos cantos? Bueno, estas aves no presentan ese aparato bucal complejo que tienen las paseriformes. Entonces, por eso ya los cantos no son elaborados como, como la ya como solo vocalizaciones cortas, como silbidos, chillidos, para poder De hecho, comunicarse. creo que aquí tenemos unos... Ah, no.
Y aquí teníamos unos ejemplos de ellas, pero bueno, ahorita igual tenemos varias aves para el día de hoy, ¿no? Entonces ahí, ya, compañero. Listo. Entonces, aquí un poco como un encuadre también para que recordemos la sesión pasada, vimos como un poco qué es esto de la taxonomía, de la clasificación taxonómica, entonces veíamos que hay una serie como de categorías que los biólogos, los científicos empezaron a crear como para organizar, ¿no? Para organizar toda la vida, todo lo vivo. Y enlazábamos eso con el uso de las guías, cómo se convierten en la primera, tal vez en la arrancamos también conociendo la guía, en este caso es la segunda edición de la guía WCS, que es la que utilizan los compañeros de Gallito de Roca. Entonces, por eso vamos a continuar con el uso de la guía, para que Esteban nos cuente, encontramos esta parte asociada a cómo precisamente se hace la lectura sobre la guía. Ya están. Vea. No, aquí tampoco. Les voy a pedir que pases. Esteban, ¿ahí nos escuchas? Bienvenido al espacio. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, ahora sí, perfecto. Estaba retomando aquí el enlace un poquito porque estoy en la selva. ¿Dónde estás, Esteban? ¿Dónde estoy? Sí. Bueno, denme un segundito y les muestro dónde estoy. Estoy por aquí. ¿Estás en Orito o estás en otro En lugar? el bote. No, estoy en la reserva y la escondida. Ok. Que de hecho, curiosamente... Hola. Hola, buenas tardes, doña Aura. Bienvenida al espacio. Hola, buenas tardes. Precisamente varios de los cantos que vamos a escuchar hoy, o sea, allí en Isla Escondida tienen muy buen registro subido haciendo canto. Entonces hoy vamos a escuchar varios de los registros que ustedes tienen allá en la reserva. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Ya en un momento. Está como dificultosa la comunicación. Ángel, ¿me ayudas por interno ahí, por Aló, WhatsApp, para buenas. confirmarle a doña Aura que sí la estamos escuchando, pero ella no nos escucha, por favor, y que nos ayude ahí con el micrófono. Esperen un segundo, a ver si a veces yo puedo cerrarles los micrófonos, pues pero no siempre. Bueno, creo que ya. Listo, sin más. Esteban, entonces cuéntanos qué estamos viendo en este momento ahí en la diapositiva. Regálame un segundito, lo estoy abriendo un poquito más grande, es que estoy en el celular y estoy abriendo un poquito más grande. Les voy a pedir que que yo les indico en qué momento abrimos intervenciones, ¿listo? O si no se vuelve muy difícil poder avanzar. Pero no vemos pantalla. No vemos nada, nosotros no tenemos la pantalla, no vemos nada de lo que ustedes están presentando. No estamos viendo nada, yo estoy viendo nomás los nombres de las personas, pero lo que ustedes están indicando nos está viendo. Hablan con Mariela Pérez Lozano, de Bueno, Mocoa. listo. Gracias, doña Mariela. Bueno. Qué raro porque yo sí veo... Francisco, Aquí ¿estás viendo? Hola, buenas tardes.
Sí les había colocado un mensaje que Claro. no se veía, pero ya logré ver, hay un letrerito que aparece que dice volver al inicio y entonces toca tocar ese letrero para que salga toda la Voy imagen. a volver a compartir a ver si es que es un error desde acá, porque a Sí, mí, le di volver al inicio y ya me dio pantalla. a ver, ahí ya se debe estar viendo. Sí, ya. Ah, listo, 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 listo. Ahí sí se Sí, ve. allá se mira excelente. Listo, listo, gracias. Listo, Esteban. Ahí también ya ves la presentación, Esteban. Ya Ahora estoy en sí, la listo. presentación. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí, Esteban? Aquí estamos viendo lo que es básicamente lo que vamos a encontrar en la guía. Sería la guía de lectura. Vamos a encontrar lo que son, ya lo que habíamos explicado anteriormente, órdenes, familias, género. Además de esto, vamos a encontrar una información adicional, que ya es lo que la compañera estaba mencionando, que era las abreviaciones que vamos a encontrar en la plancha, porque no es una página, sino una plancha. De un lado de la plancha vamos a encontrar lo que es la figura de las aves con un numerito abajo, y del otro lado de la plancha vamos a encontrar los mapas con el mismo numerito. Entonces, cuando encontramos nuestra ave, por lo menos aquí estamos viendo el número 6, nos da la figura del número 6 y nos vamos al otro lado de la plancha y encontramos las diferentes características, los rangos altitudinales, la distribución, si son ¿qué? Listo. Si son o no son están en el libro rojo Listo. o no están en el libro Espérame un rojo, con todas las segundito. abreviaciones que nos Claro, haya esta hablado anteriormente imagen, Maribel. pues igual ustedes saben que este material nosotros se los compartimos para que lo puedan ver después, lo puedan ampliar, lo puedan ver de mejor manera para quienes están desde el celular. Pero las aves que hacía referencia Esteban, entonces, claro, cuando tenemos la guía nos va a mostrar distintos aspectos de la especie que estemos observando en la guía. Y por ejemplo, acá Esteban nos está contando de un numerito, porque pues no todos alcanzan un numerito del tipo de ilustraciones de las aves que podemos encontrar en esta segunda edición de la guía WCS. Y eso que ustedes ven como punticos negros tal vez, porque seguramente no, pues no alcanzan a ver más si están desde el celular, hace referencia a ese número que estaba mencionando Esteban. Y aquí en el lado izquierdo se encuentra toda la información que también nos estaba mencionando Esteban. Entonces, la familia, a qué familia pertenece, a qué género pertenece, otras características, por ejemplo, el rango altitudinal. Entonces, esto es un poco, digamos que esta parte es para que ustedes conozcan la guía y empiecen a familiarizarse con la guía, especialmente las personas que nunca han tenido una guía de estas en sus manos. ¿Sí? Es como para que sepan qué tipo de información pueden encontrar en este tipo de guías y que se animen o que ahorita hayan sorpresas en esta escuela. Van a haber sorpresas, todavía no sabemos qué sorpresas, pero se animen también a empezar a tener sus guías, ¿sí? Estas guías ya de manera física. Listo, Esteban. Entonces, una pregunta aquí, por ejemplo, acá se ven como unos mapitas, para los que de pronto no ven, no alcanzan a ver también, aquí hay una serie de mapas de Colombia y esos mapas tienen unos colores. Entonces, cuéntanos esos mapas, ¿qué nos están indicando? Exactamente era que iba a hablarte. El mapa, pues prácticamente es el mapa de Colombia, en esta guía, ¿no? Ya en diferentes guías, dependiendo
lo que se esté manejando. Hay mapas que van un poco más como de parte del Ecuador, parte de Brasil, parte de Perú, parte de Venezuela. Dependiendo de la guía, que vamos a encontrar. Las guías en sí van a tener el mismo mapa. O sea, el mapa de Colombia nunca va a cambiar, va a ser el mismo mapa, pero puede ser que está un poco más grande y vamos a encontrar parte de los demás mapas. Un poco también de Centroamérica, de Panamá, dependiendo de dónde esté la especie. Y tenemos los colores allí, por lo menos en esta que nos tenemos aquí el gorrión, que todo el mundo lo conoce, creo que cuando han ido a partes altas. O copetón, aquí los conocemos O como copetón. copetones. Ujú. Entonces, tiene dos colores. Tenemos dos colores. Uno que es un verde más oscuro y un verde más claro. Cuando tenemos esto, estamos hablando de la especie y subespecie. Y también en otros vamos a encontrar dos colores, tres colores y en algunos solamente un solo color. También para las migratorias se encuentra otro color que es el color azul. No está aquí en la diapositiva, pero sí en la guía vamos a encontrar un color azul. También para las aves que son playeros, también vamos a encontrarlo de color azul. Listo. Bueno, una cosa ahí que mencionabas acerca de especies y subespecies. Entonces, para que recordemos un poco, recuerdan que la sesión pasada nuevas especies, en este caso de aves, durante ese tiempo en que, por ejemplo, las especies, no sé, una montaña o la formación de un valle o de comportamientos dentro de la misma población hacen que un grupo de la misma población, es decir, de la misma especie en un mismo lugar, empiezan sus comportamientos implican que se separen de los demás, ¿sí? Que ya no se reproduzcan con los demás, que empiecen a consumir otro tipo de alimentación, esos asociados como el comportamiento, digamos que de ese primer grupo de aves, un grupo empieza como a separarse por temas comportamentales con el paso del tiempo, pero insisto, miles y millones de años, empiezan a tener características diferentes, ¿no? Y esas características, digamos que si en algún momento las aves de este lado, por decirlo de esa manera, quisieran reproducirse con las aves que están en este lado, todavía podrían, a pesar de que ya empiezan a tener diferencias. Cuando ya tienen como esas diferencias, pero todavía se pueden reproducir entre sí, y no solamente que se reproduzcan, y Lina nos hablaba de la mula, por ejemplo, sino que se reproduzcan y produzcan descendencia fértil, es decir, las crías puedan seguir reproduciéndose y demás. Mientras que va pasando eso, decimos que son subespecies, ¿sí? Porque tienen diferencias, pero todavía se pueden reproducir y crear descendencia fértil. Ya en el punto en que estos dos grupos ya son tan diferentes, que por ejemplo no puedan reproducirse y generar descendencia fértil, ahí sí diríamos que son dos grupos que empiezan a tener diferencias, pero que todavía no son tan diferentes como para ser especies distintas, para que tengamos ahí esa claridad cuando nos hablen de especies o de subespecies, que como mencionaba Esteban, a lo largo de la guía también vamos a encontrar ese tipo de información. Listo. ¿Qué otra cosa es clave, digamos, de esta primera parte de la guía y que es una muestra de lo que uno encuentra a lo largo de la guía, por ejemplo, de la segunda edición de WCS? ¿Qué hay en esta guía y qué hay en la otra guía? ¿Qué otra cosa es clave aquí para tener en cuenta a lo largo de la lectura de la guía, Esteban? O ahí ya tendríamos como los elementos principales. Pues teníamos como los elementos principales, porque también estábamos hablando de la barra de color, que
vamos a encontrar los órdenes con una barra de color y dentro de esos órdenes vamos a encontrar las familias con la misma barra de color. Pero en los no paseriformes sí vamos a encontrar ya las familias con diferente barra de color que nos ayudan mucho como a ir mermando un poco el espacio de la guía, como a hacerla más pequeña. Ah, listo. Listo. Por ejemplo, esa barra de color que estamos viendo ahí, ese colorcito como un, no sé, como un verdecito clarito, siempre que uno vea una hoja que tiene esa barra de color, por ejemplo, ahí vamos a saber que hace referencia a los paseriformes, pero específicamente a la familia, a ver si estoy leyendo bien, porque no sé si se ve bien acá. Sí, no, no es a los paseriformes. Hola, qué pena. No es exactamente Sí. con los paseriformes, sino que cada color Bien, indica. está cortando un montón. Hernán, hoy creo que la Hola, ¿me conexión no escuchan? nos está ayudando a muchos. Ahora sí. Sí, no, es que aquí donde estoy hay como 3 conexiones y se baja una y se pega la otra. Tranquilo. Decía, el color del borde de la guía no es, indica cada familia, por eso son de varios diferentes colores. Hola. Ahí ya. ¿Puedes repetir eso último, por favor? Hola, ¿me escuchan? Ahora sí. Les de familia, por eso vienen de diferentes colores, todos, cada que cambia de familia hay un colorcito diferente. Entonces para eso es como el colorcito, como para guiarse uno en cuando cambia una familia. Ok, sí, de hecho este colorcito verdecito clarito que se ve ahí, siempre que veamos ese mismo tono, vamos a saber que es información asociada a la familia de, ustedes me dirán si estoy leyendo bien, Paseriformes. Passerellidae. Paseriformes. La familia, ya entiendo. La familia Passerellidae. Sí, el orden Sí, pero teniendo en cuenta lo que está diciendo Hernán, o sea, hasta la mitad, o sea, hasta los de los no paseriformes a los paseriformes, en los no paseriformes sí hace, el color es orden y familia, y ya en los no paseriformes sí viene el color con solo familia. Listo. No vamos a tener una confusión después. Igual, pues bueno, uno de los objetivos es tener nuestras guías, ¿no? Porque claro, esto también se puede dificultar un poco así, si tal vez nunca la hemos conocido, puede ser un poco complejo. Listo. Ahora sí vendría, que estabas mencionándolo, Esteban, las abreviaciones, ¿no? Porque claro, hay un tienen asociadas, funcionan un montón. Entonces, cuéntenos qué es esto de las abreviaciones, cómo funcionan dentro de las guías y cuáles son, digamos, como esas abreviaciones de las más importantes que hay que tener en cuenta cuando hagamos la lectura de la guía. Bueno, en esta guía encontramos algunas abreviaciones importantes que se nos van a presentar en los mapas de distribución. Una abreviación es la reducción de una palabra, ¿no? Mediante la supresión de letras finales o intermedias, siendo así que las iniciales es la representación de las mismas. Ejemplo, podemos tener una NB, que significa envergadura. También encontramos MSNM, que significa metros sobre el nivel del mar, o una P, que significa pichón, o una R, que significa plumaje reproductivo. Entonces, así varias de estas abreviaciones lo vamos a encontrar en los mapas de distribución y que nos dan algún significado.
También encontramos unos símbolos que nos dicen si es macho o hembra. El macho es un círculo con una flechita en dirección noroeste. Y la hembra es una bolita con una crucecita que parece una muñequita. Entonces, en cuanto tengamos la guía, vamos a mirar muy bien y podemos identificar y cuál es la hembra. También tenemos unas categorías de amenaza para las especies. Estas categorías de amenaza las encontramos en el libro rojo de aves de Colombia. Este libro nos presenta información biológica con 162 especies amenazadas y casi amenazadas, de las cuales 72 especies están en peligro. Podemos diferenciar, o sea, tenemos dos, en el libro de aves de Colombia es categoría nacional y también tenemos la UICN, que es categoría global. Entonces, para diferenciar las dos, en categoría nacional encontramos unas imágenes con un puntico rojo al lado y en la categoría global tenemos las mismas figuras pero con ausencia del puntico rojo. De distribución podemos encontrar una categoría, encontrar una sola. También encontramos unas iconografías, que significa una E en un círculo, que significa endémica, una ER, que significa errática, una H, que significa hipotética y introducida, una MA en un círculo azul, migratoria austral, que son poblaciones migratorias del sur de Sudamérica, presentes en Colombia entre mayo y septiembre. O también tenemos un círculo violeta con MB, que es migratoria boreal. Estas poblaciones vienen de Norteamérica. Esas son las abreviaciones que encontramos en esta guía y que posiblemente se nos pueden presentar en los mapas de distribución. Sí, de hecho, para los que pueden por aquí y uno en el grupo de WhatsApp, a mí me aparece como pin. Entonces, los mapas de distribución para una especie que es hidrobatide y ahí se pueden ver precisamente, ahí ustedes pueden ver las abreviaturas que nos estaba contando Mariel. Entonces, ahí para los que quieran, ahí también nos compartieron por el grupo de WhatsApp una imagen que nos permite ver eso. Igualmente, más adelante también tenemos un ave en peligro de extinción. Listo, listo. Entonces ya sabemos, ¿no? Esos iconos van a ser clave para entender distintos aspectos ecológicos, de distribución y demás de las aves. Cuéntenos ahora qué significa que hace referencia a una ave endémica. Y esta que estamos observando, ¿esta quién es? ¿Ahí me escuchan? Mariel, Esteban. Compañero Esteban. ¿Alguien más que nos pueda contar sobre esta ave que estamos observando aquí? ¿Por qué la vemos ahí como una ave endémica? ¿Qué significa que sea una ave endémica? Pues la realidad es la que digamos la serranía de los Churumbelos, o puede ser de ahí de la cordillera oriental, o puede ser también de la planicie. Es decir, que solamente viven en ese lugar, no, ellas no cambian de lugar, son las endémicas. En lo que yo tengo, pues, que sé, ¿no? Que ellas no salen a otros lugares. Esa es para mí la endémica. Listo, muchas gracias, doña Mariela. Pero no estoy mirando nada, eso tengo una pantalla blanca ahí. Yo creo que es conexión, es el tema de internet.
se demora como en que ustedes puedan ver, pero sí se está compartiendo. Igual tranquilos que la presentación se las compartimos al igual que la grabación. Esteban, ¿qué dirías frente a lo que nos menciona doña Mariela, Bueno, perdón? la pantalla sí se está viendo uno, porque sí la estoy viendo, yo tengo buena conexión. Ujú. Sí, realmente, pues, en pocas palabras sería eso. Una ave endémica es una ave que está situada en cierto lugar, ya sea en un departamento, pues quiere decir que es un área bastante cerrada. Puede ser en un solo departamento o en un solo municipio, o puede ser eh, compartida con Ecuador, Colombia, pero que solamente de ese rango altitudinal y de esa región. También puede ser una ave endémica, como para un ejemplo. Tenemos aquí la imagen del Megascope gilesis, Autulio de Santa Marta, que es una ave endémica, que también teníamos el canto, no sé si tenemos el canto por ahí, Marce. No sé por qué pasó aquí, pero no, esta no, qué No. raro. No, ese se los debo, pero ya lo paso en un momentico. Sí, no sé qué pasó. Sí, prácticamente eso es una ave endémica. Como por lo menos ahora se no es una ave endémica, pero sí es una ave que en color barbado, un barbado que apareció en Santa Marta también, después de 80 años, volvieron a verlo, y se obtuvo un registro también para el lado de Santa Marta. Entonces, aves endémicas son aves que van a estar en un solo lugar. Listo. Por acá nos quieren contar algo de Alas Putumayo. Sí, pues quería complementar lo que decía Esteban, ¿no? Las áreas de endemismo son un territorio como estricto solamente para algunas especies, comprende de 50.000 kilómetros cuadrados, son especies que solamente se encuentran justo en ese lugar. Entonces, Colombia tenemos una alta área de endemismo, y más que todo se encuentra en la zona de La Guajira, Santa Marta, pues porque no colinda con ningún otro territorio. Entonces, son aves eh, eh, tenemos aproximadamente 10 endémicas. Compartimos muchas con Ecuador por esa franja que comunica pues en los Andes. Más que todo compartimos con Ecuador. Listo. Muchas gracias ahí por, por ampliar la información. Entonces, ahora sí lo vamos a escuchar. No sé, creo que fue como un tema ahí de la presentación. Vamos a escuchar a Megascopes. Y aquí tenemos también otra de esas categorías que nos estaban hablando ahorita. Una de esas categorías clave que hay que tener en cuenta cuando hablemos de aves, ¿no? Y son las aves precisamente en peligro de extinción. ¿Esta cuál es, Mariel? Cuéntenos esta cuál es. Era que las aves en vía de extinción son las representantes de las mismas corren el riesgo de desaparecer. Bueno, ahí colocamos la Tinamous uzrudi porque está en riesgo de amenaza a nivel tanto nacional como global. Bueno, en categoría global está vulnerable, se quiere decir que hay una población un poco más grande. La colocamos porque este es nuestro enfoque de conservación de gallito de roca. Entonces, me gusta compartir la información. Esta ave han habido registros en Mocoa, Putumayo, y también en el Parque Indihuasi en Caquetá. Es muy amenazada pues por la cacería indiscriminada, ¿no? Cuentan nuestros paisanos pobladores que la utilizan
utilizaban mucho para la alimentación humana. Y por ejemplo, en el caso de esta Mariel, esto que vemos aquí hace referencia a ese tamaño que mencionaba, ¿cierto? Por ejemplo, acá aparecen 43 centímetros. Entonces, ese es el tamaño de esta ave, del pico a la... De 43 centímetros. Listo. Y también tenemos en peligro crítico el pavón colombiano o Gras alberti. Entonces, como podemos mirar lo que les mencionaba antes, tenemos las dos figuritas donde dice peligro crítico. Aparece la nacional con el puntico al lado y la global en ausencia de punto. Esto quiere decir que esta especie está ya en peligro crítico, que quedan ya muy poquitas muy pocos ejemplares. De las abreviaturas, bueno, ahí tal vez no las van a ver tan claro, pero aquí al lado de cada ave aparecen, ¿no? Ajá, Entonces, esta de aquí arriba, ¿esta cuál es? la De arriba. hembra, y el de abajo es el macho. Los dos muy bellos. Sí. Y pues para estas amenazas hay factores que influyen mucho, que es la amenaza por deforestación, que hace que se pierdan los hábitats, y la cacería indiscriminada. También la caza por tráfico de vida silvestre y la contaminación. Entonces, esto hace que sean muy vulnerables. Sí, eso precisamente que mencionas como el tráfico de fauna silvestre, pues es realmente una economía que se mueve mucho en el país, clandestina, por operaciones y demás, están poniéndole el ojo sobre este tipo de economía clandestina ilegal, pues que está afectando a distintas especies en el país. Entonces, por eso es que ahorita, de un tiempo para acá, como que es más común que veamos en las noticias, ¿no? Entonces, que un camión con X cantidad de animales, que se fiscaliza. Hoy también hay una serie de penas también de carácter, pues de carácter legal contra las personas que, por ejemplo, hacen tráfico ilegal de fauna en el país. Entonces, es un tema que todo el mundo está pendiente. ¿Y estas, qué pasó con estas, Mariel? Bueno, tenemos aves extintas en país, en este caso el Podiceps andinus. Bueno, la información que está al ladito no va. Sí, no va. Sí, dice que es la única especie extinta en los 50 en la laguna de Fuquene, en Cundinamarca. Entonces se considera que este particozón bullidor ya es extinto en el país. Creo que se encuentra en el museo de... Se me fue el nombre del museo. Sería el Humboldt, a propósito de uno de los videos que les enviamos para que pudieran ver, de la colección, de la mega colección que tiene el Instituto Alexander von Humboldt. Sí, en Boyacá me parece, no me acuerdo muy bien. En Villa de Leyva debe ser. Sí, ahí para los que tal vez no vieron los videos, les recomiendo que puedan ver, por ejemplo, el segundo video que les enviamos sobre el estado de la avifauna en Colombia para 2019. Es un video que da cuenta del trabajo que ha hecho el Instituto a tener muestras de aves de diferentes, es una de las muestras de aves más grandes del país que uno puede visitar, y es una forma también como, digamos, es una forma también que utilizan los investigadores para identificación de aves, ¿sí? Para hacer comparaciones cuando hacen observaciones en distintas partes del país. Es un museo vivo, literal, son muestras, bueno,
un museo vivo, bueno, realmente no, bueno, sí es un museo vivo, digamos que desde lo coloquial, porque hace referencia a un museo de organismos. Entonces, para los que no han visto el video, se los recomendamos que lo puedan ver para que conozcan el trabajo de Humboldt allí en Villa de Leyva. Ah, aquí sí aparece con el nombre que es. Ah, precisamente aquí vemos una imagen de esa colección de aves, en este caso del Instituto de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional, aquí en Bogotá, para pues uno poder conocer esa colección de aves con fines investigativos, por ejemplo. Y así es como uno las podría ver. No sé si de pronto habrá algo otra ave extinta o que se considere como extinto. Aquí, por ejemplo, en Bogotá se habla de Cistotorus apollinari, que es el cucarachero de pantano. Es una especie que ya no encontramos en los humedales pues digamos, de toda la sabana. Y el principal factor de extinción, pues, es la desaparición del hábitat, por ejemplo. Entonces, esta es una especie, pues, emblemática, pero una especie que también en los últimos, aproximadamente en los últimos 5 o 10 años, ya no hay registros recientes. La Ok. desaparición del hábitat y pues la contaminación de las aguas. Lo que alguna vez compartíamos ahí. En sus territorios conozcan de aves que ya estén extintas. O no sé si han escuchado hablar, por ejemplo, del dodo. No es de acá, pero cuando uno empieza a aproximarse a estos temas, como que una de esas especies emblemáticas de aves que han desaparecido es precisamente el dodo. ¿Conocen especies que se hayan extinto en sus territorios? ¿Han escuchado algo al respecto? Por aquí tenemos varias manos levantadas. Entonces está Francisco, luego sigue Julián David, Mariela y Doña Delfina. Bueno, es un pequeño aporte que notábamos hace mucho rato, pero luego ya no volvimos a ver. Había una especie de como de familia de 3 búhos, casi unos animalitos muy característicos, pues como con orejitas hacia arriba, de ojos grandes, más nocturnos que otra cosa. Eran blancos y con una especie de collarín como marrón. Eran 3, exclusivamente 3, que permanecían en la Peña del Morro y ya no se volvieron a ver, no se sabe qué pasó con ellos. O sea, nosotros cada vez que íbamos, los veíamos, procurábamos no molestarlos, sino admirarlos, nomás observarlos. Pero ya no los volvimos a ver, ya no están. No volví a saber de ellos. Listo. Gracias, Francisco, ahí por contarnos de esas aves que ya dejamos de ver, ¿no? Sigue, aquí ya me aparece, es Doña Delfina. Gracias, compañero. Bueno, yo quiero hacer como referencia de pronto no que se hayan extinguido, sino que se haya habido de una ave que cuando yo llegué aquí en el Putumayo, yo llegué aquí en el 86 y conocí en varias ocasiones, conocí un pájaro que, no sé, pues las compañeras que saben de pronto me ayuden con el nombre más, pero le dicen tente. Ese pájaro es un pájaro siempre grande y él tenía una facilidad para adaptarse a las casas. Él se iba, salía, pero se adaptaba, yo lo miraba que se adaptaba con los perros, con los micos y les gustaba llegar a las casas y desparasitar los animales. Yo no volví a mirar ese pájaro, ese tente. Y sí conozco de algunas especies que de pronto no han desaparecido, pero sí ha habido desplazamiento por la deforestación.
También el gobierno y distintas instituciones han prestado atención al fenómeno de la deforestación, ¿no? Que ustedes, mejor que nadie en sus territorios, saben que está asociado a muchas cosas y pues esto ha implicado la pérdida de hábitat. Y un poco creo que en sesiones pasadas lo mencionábamos también, hay especies que se consideran como especies raras. ¿Qué significa esto? Que su área de distribución es un área muy pequeña, ¿sí? Solamente las encontramos en áreas muy pequeñas y generalmente esto sucede porque el hábitat que requieren para poder vivir tiene unas condiciones muy específicas o se alimentan solamente tienen ciertos tipos de alimentación que se encuentran solamente en esa zona. Entonces eso lo que hace es restringir el área donde encontramos estas especies y terminan siendo aún más vulnerables y terminan, digamos, si su hábitat tiene algún tipo de disturbio, de afectación y demás, van a desaparecer de manera mucho más fácil a otras especies que tienen una distribución mucho más amplia, que pueden alimentarse de una gran diversidad de alimentos a diferencia de este tipo de especies. Entonces puede pasar que tal vez en el caso del ave que hablaba Francisco fuera un ave que era una especie rara. Solamente las condiciones de ese lugar permitían que pudiera vivir y por algún motivo pues ya no está. Una intervención más para poder continuar. Marte, antes de la intervención, para responderle a doña Delfina. Que todavía era triste porque todavía la casa es discriminada y más que todo por el uso de los mismos en las casas, porque a estos tentes o trompeteros los utilizaban mucho como mascota porque les dicen también aves niñeras porque los, los domesticaban para que cuiden los niños, eran como unos perros cuidando niños, pero aún existen. Hace 3 días vi a 4 de ellos por aquí. Estamos a tiempo todavía de conservarlos. Se llaman porque son muy Sofía nobles. Crépitas. Si pueden, mándanos alguna fotico por el grupo de WhatsApp para quienes no los conocemos, pues podamos conocer estas aves. Muchas gracias ahí por contarnos eso. Listo. Hoy, entonces, un poco, digamos, la sesión, vamos a empezar a ver vamos a hablar alrededor de algunas especies de aves y empezar a ver algunas características morfológicas que son importantes. Entonces, vamos a iniciar con la garcita bueyera. Todos se van a dar cuenta que vamos a encontrar 3 nombres. Entonces, vamos a encontrar alguien que me pueda decir rápidamente estos nombres que estamos encontrando acá, a qué tipo de nombres hacen referencia, que lo veíamos la sesión pasada, que era importante en el mundo de las aves tener en cuenta como 3 tipos de nombres, por decirlo así. Nombres a qué Bueno, hacen buenas referencia. tardes. Buenas tardes, Daniel. Espero que todos estén bien. Bueno, si mal no recuerdo, pues uno es el nombre común, digamos que es como se conoce normalmente en gran parte del país, ¿sí? Tenemos el nombre científico, que es con el nombre que lo identificamos a nivel mundial, y tenemos el nombre en inglés por el tema de que los avistadores de aves en su gran mayoría son extranjeros. No sé si me equivoco, entonces ese es mi aporte. No, está muy claro. Otra pregunta para otra persona. ¿Por qué este nombre de la mitad, que ya sabemos es un nombre biológico en latín, por qué está escrito de una manera distinta?
nos pareció chévere poner este nombre de esta manera. ¿Alguien sabe a qué hace referencia el hecho de que aparezca con un tipo de letra distinto, el nombre biológico? Por acá, Francisco. Bueno, tengo entendido que, pues, con respecto al nombre científico es por, digamos, el lugar donde se lo ha localizado por primera vez, o por lo menos el registro, el primer registro que se ha hecho, y pues es el nombre que le coloca también el descubridor o, bueno, sí, el descubridor de la especie, o al que se atribuye el descubrimiento de esa especie. Latín. Y por regla, en los textos siempre vamos a encontrar que los nombres biológicos están escritos con este tipo de letra, ¿sí? Como con un tipo de letra como cursiva, es por regla, ¿listo? Entonces, cuando ustedes escriban un nombre biológico, siempre lo van a escribir con este tipo de letra como cursiva, distinta a la que usan habitualmente. Listo, entonces, bueno, ahí como para recordar, entonces en todas las diapositivas vamos a encontrar los 3 tipos de nombres. ¿Por qué empezar con la garcita huellera? ¿Quién, Maridel, Esteban, qué nos pueden contar de esta ave? ¿Por qué empezamos vamos a empezar a hablar de la garcita huellera en términos de anatomía y aspectos claves para identificación? Iniciar con la garcita huellera, es porque todo mundo la conoce, los podemos relacionar fácilmente y podemos encontrarla siempre. Entonces es como eso de iniciar, o sea, el objetivo de iniciar con ella es porque estamos aprendiendo, estamos iniciando y iniciamos con algo que todo el mundo podamos encontrar en nuestros lugares. Listo, vamos a escuchar a ver la garcita. Esa garcita también no es la que mantiene cuando uno tiene ganado en las ganaderías, que mantienen atrás del ganado o adelante. Esa es la que yo la he mirado también con el ganado. Doña Mariela ahí nos estaba comentando también como un dato importante sobre esta ave. Y aquí, digamos, vamos a ver esta siguiente ave, un poco es para que podamos comparar los tipos de picos, ¿no? Estos picos, ¿a qué hacen referencia? Porque esa variedad de picos en las aves. Bueno, es largo, un poquito puntiagudo, para alimentarse ellos de insectos, o ellos buscan la comida entre la hierba. También les quitan las garrapatas al ganado, como decía la señora, doña Mariela. Entonces, por eso también el nombre de garcita huellera, porque siempre andan junto al ganado para quitarle las garrapatas. Entonces, les permite atrapar con mayor facilidad los insectos. Y como podemos mirar, también tiene un color salmón. Ese color lo presenta cuando está en tiempo de cría, de reproducción.
a diferencia de las Eudosimo ruber, que es la roja. Siguiente. Y el color es ese color escarlata. Estos picos son curvados hacia abajo que les permite buscar alimentos entre los pastos y lodos, y en las aguas no tan profundas. Ellos buscan invertebrados, pequeños peces, escarabajos. Y las patas son muy largas, por eso algunas personas les dicen zanconas. ¿Sabes por qué esa coloración, Maridel? Esta ave me parece muy bella. Por la alimentación de algunas peces o crustáceos que llaman, también influye mucho en la coloración. Sí. Aunque los juveniles son un poco más descoloridos. Y un dato curioso ahí. Estas aves las encontramos también en Bogotá, de un tiempo en la localidad de Engativá, en el humedal también de Tibabuyes, entre la localidad de Engativá y Suba. Y pues todo apunta es como al aumento de la temperatura en la ciudad. Ha permitido que especies que antes tenían una distribución distinta, pues ya inclusive estén llegando a lugares como Bogotá debido al cambio climático, al aumento de las temperaturas. Eso es una cosa, pero también a la disponibilidad de alimento. Entonces eso es todo un espectáculo poder encontrarlas acá. La primera vez que yo las vi fue hacia los llanos orientales y cuando las vi aquí en Bogotá yo no lo podía creer. Entonces, bueno, las aves también nos están dando cuenta de cómo está cambiando el clima, ¿no? Y ellas también pues cambian sus patrones de distribución, por ejemplo. Entonces, escuchemos esta hermosa corocoro o ibis escarlata. Y ahora seguimos con estas bellezas. Ahí Maridel, Esteban, ¿qué nos cuentan de este carpinterito? ¿Y qué tiene ahí como de clave en términos de sus picos, sus patas, su plumaje? ¿Ahí me escuchan? Hoy siento que las conexiones de internet han estado complicadas. Está bien. Perdón. Yo estaba hablando con el micrófono apagado. Tranquilo. Los picunos Lamfresnagi, uno de los carpinteros más pequeños que encontramos en el mundo. Los picunos, sus huevitos son casi microscópicos. Ellos utilizan su pico fuerte para hacer huecos y para buscar insectos, larvas que encuentran con su pico, van tocando el palo y donde sienten que hay un hueco comienzan a escarbar hasta que sacan el insecto con su lengua después. También su pico lo utilizan para hacer nidos. Bien. Y tiene también el macho, por lo menos este que miremos ahí, tiene la coloración, es un macho. Las hembras son un poco más opacas su cabeza. No sé si Marce tenemos otra imagen de otro carpintero porque pues igualmente los carpinteros están desde el pequeño al más grande. Este sí. Campefilo rubricolis es uno de los carpinteros más grandes, también hace la misma función con su pico, solamente que su tamaño varía. Entre sus picos es básicamente para alimentarse y para hacer todo lo que es el proceso de reproducción, pues creando su propio nido, pero el importante en él son sus patas, ya que le dan un buen agarre para estar siempre en un tronco. Estos poseen 3 dedos y un dedo hacia atrás que les ayuda a un mayor agarre para mantenerse en esa posición. Creo que teníamos otro ejemplo de
de carpintero, ¿no? Es Spectabilis. Estamos pasando desde el Picunus, que es un pequeño, al más grande, que es el Campesillus, al Celus Spectabilis. Todos estos van siendo como en la misma familia de los carpinteros, pero cada uno con su tamaño diferente, que les va haciendo su nombre también. Picunus, Celeus y Campesillus. El Celus Spectabilis es uno de los más buscados en el aviturismo, por lo que estábamos hablando antes, de los rangos de distribución y por su complejidad en encontrarlo. No es un endémico, pero sí es un ave muy buscada, muy rara en el mundo del aviturismo. Vamos a escuchar entonces a este carpintero. Es bastante particular tu canto, ¿no? Te parece una risa. Tenemos la dicha de encontrarlo en Orito, en Puerto Asís. No sé hasta dónde más puede. Yo no sé si Hernán, tú lo has visto en Mocoa. Buenas noches, Esteban. Miras fue descubierto en el departamento del Cauca ampliamente por Alexis Ruiz. Luego se empezó a hacer la ampliación de distribución en Puerto Asís, luego hasta Orito, y actualmente se lo encontramos en el municipio de Villagarzón. También le voy a decir algo, Hernán. En el CEA, o sea, en Suruma, en el Parque Temático Emblemático Suruma, ahí también hay, porque yo también lo he visto como guía que soy y trabajé ahí. Ahí también hay. Bueno, muchas gracias. Y ahí para los curiosos y las curiosas, ¿nos podrían contar qué tienen de particular los carpinteros en sus cráneos, en diferencia, sí, distinto a otras especies de aves? Por acá me levantó la mano Julián David. Para poder dar esos golpes sin que les duela la cabeza o les pase algo en el cerebro, es que la lengua de ellos es extremadamente larga. Y cuando van a dar picotazos en el árbol, entonces la lengua enrolla o agarra al cerebro para que no sufra daños mientras el carpintero está golpeando la madera. Muchas gracias, David, por contarnos esa maravillosa adaptación de los carpinteros. Víctor. Víctor, ¿ahí nos escuchas? Bueno, estos son buenas noches, sí los escucho. Propósito rojo, que pues en esos días, hace mucho rato, con el compañero, uno que pues es bueno, que está en el grupo, que él por ahí por el grupo mantiene pues mandando, la gente le pregunta y él se mantiene mandando nombres de las especies de los nombres científicos, que yo le preguntaba que si ese carpintero era de Asia, entonces él me había dicho que se había equivocado. Ese carpintero también lo pude ver por acá, y este que está aquí en pantalla también, en esos días que andaba haciendo monitoreo lo vi. De hecho le hice hasta un video, pero pues como no cargo cámara,
entonces no se ve muy bien. Bueno, muchas gracias, Víctor. Ya saben. Qué pena. Ujú. Al que enviaron al grupo que entramos en discusión, porque yo estuve buscando en la guía de avifauna, y la verdad, ese que enviaron primero al grupo no coincide con ninguna especie colombiana. Entonces, este sí, este que tenemos aquí en la imagen, sí, y es muy diferente al otro. Sí, es diferente al otro. El otro es muy diferente al que yo les digo que tiene el cosito rojo. Ese es diferente a este. Listo. Bueno, pues ahí está el grupo para que continúe el debate frente a esas distintas aves que han enviado y Es el pequeño detalle, a veces los pequeños detalles, uno se puede parecer mucho a otro y a veces los pequeños detalles hacen la diferencia y entonces es donde empezamos a manejar más en detalle lo que es la guía y la identificación en sí. También nos ayuda mucho los cantos. Bueno, si el compañero dice que lo ha visto por allá, puede ser que, como dice, no tiene cámara, pero puede grabarse un buen sonido y también ayuda mucho a identificar. A ese momento empezamos a ver también otras cosas para poder identificar, no solamente con la imagen o con la fotografía, sino también con el canto. muchas gracias ahí, Esteban, por esos tips para quienes empiezan en este mundo de las aves. Y este que tenemos aquí, este semillero, ¿qué tiene de particular el frente a tener en cuenta también en para la identificación de aves? Aquí vemos, por ejemplo, que es un pico distinto, ¿no? Hablando. Los semilleros tienen así un pico corto, grueso y muy robusto, y pues es muy fuerte. Esto le permite romper las semillas y pues para poder comérselas. Son hay semillas muy duras, pequeñas, pero que son muy duras. Y también pues pueden atrapar con facilidad los insectos. Estos semilleros siempre se encuentran en partes abiertas o en estratos más bajos, ¿sí? Sí, en los potreros o sí, en rastrojos partes bien abiertas. Bueno, escuchemos un poquito a Sporophylla angolensis. Bueno, ahí había más de un ave, ¿no? Pero se escuchaba. La tiene jacarina. El semillero saltarín. Bueno, tiene un pico de color negro con mandíbula de color gris. También tiene un pico gruesito, puntiagudo. También se alimenta de semillas e insectos. Hay una curiosidad dato curioso en esta ave que cuando canta dan un salto corto con las alas abiertas, pero luego se perchan en el mismo lugar. Esos también permanecen en los pastizales, ya por ser semillero. Bien, pues escuchemos a este semillero. Volatina jacarina macho en cerca,
Borde de carretera. Bueno, ahí también nos pasó igual que el anterior, ¿no? Ahí habían más de un sonido. En este caso, el investigador que hizo el registro, pues también dejó registro suyo en la... distintos. Los colibríes, colibríes, es el proceso de la evolución, como, o sea, es donde más podemos, pues, para mí, ¿no? Más podemos apreciar el proceso de la evolución, que todo va de la mano, ¿no? Va evolucionando la naturaleza, así mismo va evolucionando las aves. Eh, Ellos evolucionaron su pico para para comer néctar. Y su pico va de acuerdo a las características de las flores que se den en la región. Tenemos picos largos, picos cortos, picos curvos, picos rectos muy largos, picos rectos muy cortos. Ellos se van adaptando de acuerdo a la forma de la naturaleza para poder obtener su alimento. Se alimentan más que todo de azúcar, por eso van de flor en flor obteniendo. Pero no pueden vivir solamente de azúcar. Ellos necesitan también la proteína. Y se han vuelto especialistas. Ellos vuelan tan rápido y actúan tan rápido que se han vuelto especialistas en capturar insectos, las moscas de la fruta. Comen más de 300, un dato curioso, comen más de 300 moscas al día para obtener proteína. ¿Cómo lo hacen? Su pico no es no es fuerte, sino que es más bien expansivo. Él puede ensancharse y encorvarse un poco. Él no es totalmente rígido. Y es como esto que ellos pueden capturar su alimento, las moscas. Se anchan en cuestión de segundos, milisegundos. ¡Puf! Anchan y atrapan la mosca y vuelve su pico a la forma natural. Y es como esto ellos obtienen su proteína. Estos datos se hicieron en investigaciones, ¿no? Con cámaras súper rápidas para poder capturar esa imagen de ese momento. Sí. Un dato curioso también frente a los colibríes sucede pues, grandes, por ejemplo. Es más habitual encontrar bebederos que son como estructuras en plástico y a esos bebederos que tienen agüita se les agrega también azúcar. Y pues claro, muchas especies, principalmente los colibríes, se ven atraídos y la gente entonces pone estos bebederos en sus ventanas o afuera de sus ventanas, en sus balcones para que lleguen los colibríes y pues poder ver todo este espectáculo de estas aves. Pero lo malo con esta práctica es que pues las estamos alimentando, bueno, la gente que lo hace, porque jamás lo he hecho, las estamos alimentando con esos bebederos, pues también implica riesgos para la salud de los colibríes. Y es una práctica que cada vez es más habitual en la ciudad, pues porque la gente los quiere tener ahí, cerquita, ahí viéndolos al lado. Y algo interesante que mencionabas, Esteban, es cómo estas especies en particular, ¿sí? Sus picos son una adaptación para ciertos también tipos de flores, ¿no? Estas flores que tienen estas formas como a modo de campanas alargadas, y que dan cuenta de cómo en este caso un cierto grupo de aves empieza también a desarrollar unas características, unos caracteres que se relacionan, en este caso, con un grupo de plantas, de flores, y cuando vemos estos procesos en la naturaleza, como que dos especies distintas van evolucionando como
atrapar, a desarrollar una serie de características que en conjunto les permite sobrevivir, ¿no? Y un buen ejemplo son los colibríes, pero uno también podría hablar de estas abejitas que tienen estos colores metalizados, que son las abejitas que se encargan de polinizar específicamente las orquídeas, de ahí que reciban este nombre de ser estas abejitas de las orquídeas, que ahorita se me escapa el nombre, digamos, el nombre biológico, pero también son un muy buen ejemplo de procesos de coevolución en la naturaleza, como este caso de los colibríes. Bueno, Además que los colibríes, ¿no? Como ellos se alimentan volando, ellos se están alimentando volando, ellos prescindieron un poco de las patas, sus patas no son tan fuertes para estar posados en una rama y comiendo, son un poco más pequeñas que las de las otras aves, al igual que los venceros que siempre están en vuelo. Entonces sus patas también son más livianas para poder darles esa agilidad y ese vuelo. Ellas se esconden muy bien sus patas. Y podemos ver ahí en la diapositiva, Eutoxeres condamini, uno de los colibríes con pico de hoz. Tenemos dos que son de el Eutoxeres condamini y el Eutoxeres aquila. Creo que esta imagen es del Eutoxeres aquila. sí, no, bueno, ahí confirmamos. Sí, aquila. Listo, listo. Entonces, para poder corregir en la presentación y enviar de manera adecuada. Vamos al otro grupo, ¿sí? Sí, mira que como veníamos mencionando, tiene pico curvo, es para ciertas especies de heliconias que se encuentran en diferentes regiones. So- Ellos no podrían tomar en un bebedero. Este sería uno de los colibríes que no podría ir a un comedero. Bueno, se salvarían ahí del exceso de azúcar. Vamos a escuchar que entonces vamos a revisar la imagen que está ahí, pero el canto fue tomado de Senocanto. Listo. Por aquí tenemos dos intervenciones, Estefanía, luego doña Alfina. Estefanía. Entonces, doña Aura, ¿nos escucha? Buenas noches, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenida, doña Aura. Ay, estaba por acá, por fuera de la casa, entonces no me había podido comunicar. Y como la transmisión está un poco maluca, la señal, sí, por eso no me había podido comunicar. No, tranquila, doña Aura. Sí, hoy sí en particular. Sí, Señal. pero bueno, ya estamos aquí. Ya está aquí con Ajá. nosotros, doña Aura, bienvenida. Gracias. Listo. Estefanía. Bueno, lo voy a dejar. Lo voy a dejar porque tengo una... Qué pena, se me activó por error. Estaba aquí tratando de agrandar la imagen, pero se me activó por error. Muchas gracias. Listo, tranquila. Listo, entonces seguimos con este grupo de aves también que tiene unos comportamientos y una estructura morfológica bien particular, ¿no? Mejor dicho, ¿quién no ha visto un chulo en este país? Bueno, es un ave muy común, todo el mundo lo conocemos.
Este, conocido como gallinazo, tiene un pico muy afilado y en forma de gancho en la parte final del pico, ¿no? Eso le permite desgarrar la carroña. También lo podemos encontrar donde hay material vegetal en descomposición. Se dice que sus patas o sus pies son planos, relativamente débiles, que pobremente están adaptados para sujetar. O sea, no son muy fuertes, pero que sí pueden sujetar para desgarrar la carroña. Estas aves juegan un tema al eliminar la carroña. Al eliminar estas carroñas evitan de que haya algunas enfermedades que se pueden presentar en el ambiente. Bueno, vamos a escucharla. Yo creo que les he escuchado, pero no les he prestado atención, la verdad. Bueno, aquí nos pasa igual que varias de las grabaciones que uno puede encontrar en Senocanto, ¿no? Y es que realmente se pueden escuchar distintas especies en una misma grabación. Pero el sonido que está como Es como un emiten graznido. pues los comúnmente llamados chulos. Ujú, sí. Miramos este otro, que hace parte de este grupo de rapaces. ¿Por qué hablar del cóndor andino? Bueno, sigo yo. Sí. Bueno, el Vultur grupus, sabemos que esta es el ave emblemática de Colombia, ¿no? Como su nombre le dice, cóndor de los Andes, habita en las montañas de los Andes. Es un ave monógama, quiere decir que tiene una pareja de por vida. Esta ave pone un huevo cada 2 o 3 años. Eso significa que es muy vulnerable porque pues cada 3 años un pollito por más de un año con sus padres antes de su primer vuelo. Considerado el ave rapaz más grande del mundo, pues es una ave carroñera, ¿no? Prefiere cadáveres grandes como ciervos, ganado, venados, que encuentra cuando están muertos y ellos son los primeros en llegar. Dice que puede llegar a durar hasta 70 años de vida. Y su vulnerabilidad, porque está considerado, está amenazado, es por la pérdida de los hábitats. Y también algunas personas como cazadores o más que todos los ganaderos les colocan veneno porque ellos pueden atrapar también los terneros. Entonces, de esta forma también se considera vulnerable. Su hábitat, pues pueden entrar como en conflicto con especies como esta ave, ¿no? O el jaguar también, que hay unas prácticas desde las comunidades rurales, pues para proteger su ganado, proteger las gallinas, pero eso ha implicado que especies emblemáticas como esta, pues ya estén en vía de extinción. Y nos obliga como a pensar otras maneras de relacionarnos con estas especies. Vamos a escuchar el cóndor andino. Creo que muchos de nosotros pues no hemos tenido el privilegio de escucharlo en vivo, entonces lo vamos a escuchar hoy a través de los registros de Senocanto.
Listo. Igual, aquí también escuchamos hasta otras especies que no son aves. Y este es un registro de Tocancipá, aquí en Cundinamarca. Y esta otra rapaz, creo que muchos la conocemos, ¿no? O por lo menos hemos escuchado hablar de ella. Maridela, ¿me escuchan? Momento, momento. Se me fue la pantalla. Ya, ya. El águila arpía. Con su nombre científico tiene un pico ganchudo que le permite desgarrar sus presas. Se alimenta de conejos, primates, osos perezosos, zarigüeyas. En algunas partes le llaman el águila choronguera, pues porque se come los monos churucos. Ah, caray. Estas presentan unas patas con unos dedos muy fuertes, con garras, las garras son las uñas, ¿no? Que miden de 10 a 12 centímetros y pueden levantar presas hasta de su propio peso, que son como 15 kilos. Estas tienen una duración de vida de 35 a 45 años. También son monógamas, que pueden vivir juntas, producen cada 2 o 3 años. Un dato curioso que ponen 3 huevos y que solo uno se incuba, o sea que un solo pichón puede nacer. Este proceso para la incubación dura hasta 2 meses. Y en este caso las hembras son más grandes que el macho. ¿Hay otro dato curioso que alguien quiera aportar? Voy a enviar al grupo, para los que están en el grupo de WhatsApp, una foto donde se ve un águila arpía y al lado, pues, un ser humano, para que también veamos como la magnitud del tamaño de esta rapaz, que es considerada tal vez la rapaz más grande del mundo. Por aquí, Francisco. Quería hacer una preguntita a la señora, qué pena. Listo, doña Delfina, luego Francisco. Gracias. Es que yo que día miré un video donde esa ave elimina, por decir si tiene más de un polluelo, elimina algunos. Si ellas mismas matan a los hijos, o sea, dejan uno o dos, o sea, como por lo general tenía como esa curiosidad de que mire que matan a más débiles y van dejando a los más fuertes. Ok, gracias, doña Delfina, por el dato. Francisco. Bueno, sigo con mi aporte. Con este animalito, con esta águila arpía, que también está amenazada porque culturalmente, pues bueno, fisionómicamente ella es feita, o sea, ella tiene una forma, digamos, cuando está mirando de frente, es como tenebrosa. La gente
las confunde en la noche como, mejor dicho, de acuerdo o por historias populares, esas leyendas o historias que cuentan los viejos, las asocian, tengo porque sí he escuchado mucho al respecto, y ese animalito por acá es difícil verlo, pero se supo que en ciertas zonas del río Mira se veían, pero los mayores las cazaban porque las asociaban con brujas. Con brujas. Bueno, ahí es cuando la cultura también nos lleva a ciertos comportamientos, ¿no? Muchas gracias, Francisco, por contarnos eso. Julián David. Creo que no fue hace mucho, fue hace unas semanas, donde una águila arpía fue rescatada por el ejército en Florencia y llevada a un centro de rehabilitación porque debido a las creencias dichas por el compañero anterior, iba a recuperación. Muchas gracias por contarnos eso que uno no ve en las noticias, pero pues que cada uno vive y comparte aquí para entender, pues porque muchas de estas especies están en vía de extinción, ¿no? Y juegan temas culturales y demás. También tenía ganas de informarles a ustedes que nosotros aquí dentro de nuestra Amazonía, digamos, Mocoa y Villagarzón, ahí también existe la águila arpía. Y a lo que más se lleva de pronto, pues, algo de comer, puede ser un venadito, bueno, lo que haya por ahí. ¿Por qué? Porque el ser humano, por las deforestaciones, han matado, han cazado y han destruido la fauna. Entonces han dejado, lo mismo que Tire me daba a usted, esa para también decirles, es por eso, porque yo con buena hambre, pues me voy y me como un ternero, porque el eso, con han atropellado a nuestra fauna. Entonces, y se han comido también los animales que ellos se alimentan, el ser humano. Entonces, por eso yo les dejo esa para. Y quería también decirles algo a ustedes, es que yo miraba lo de los colibríes. Los colibríes, sí, como decían, se les deja agua con azúcar mal. ¿Por qué? Porque los azúcares tienen demasiados químicos. Ahí se les podría dar un poquito de agüita dulce, pero con panela orgánica, porque esa sí no tiene nada de químico, nada de nada. Pues lo puedo decir porque también Dios me dio la oportunidad de estudiar 2 años sobre todos esos procesos de la panela y del azúcar. Por eso yo no como azúcar, los invito a comer panela, pulverizado, panela orgánica, se lo dejo para todos los compañeros de todo Colombia. Gracias. Muchas gracias, doña Mariela. Digamos que, bueno, lo de comederos para las aves, porque lo que empieza a pasar con el tiempo es que, por decirlo así, se acostumbran a que hay lugares donde van a encontrar el alimento y pueden ir perdiendo como el instinto natural de encontrar ese alimento. Entonces, bueno, son como debates, ¿no? Que hay que tener en cuenta en este mundo, en este caso el mundo de las aves. Y ya, pues ya se cierra, ya estamos pues cerrando la sesión del día de hoy, doña Mariela, y ahí ya cerraríamos el día de hoy. Bueno, una feliz noche para todas y para todos, y que sigamos estudiando y preparándonos, porque la edad no tiene límites para uno estudiar y seguir adelante. Claro Gracias. que no, doña Mariela, no hay límites, y más cuando queremos estudiar sobre las aves y con una canción que seguramente muchos han escuchado
y que nos hablan de esas especies emblemáticas, pero pues desde una lectura distinta, ¿no? Entonces, bueno, para que cerremos la noche ahí para los amantes de Diomedes Díaz, pues los dejamos con El cóndor herido a propósito de esos rapaces importantes y que tengan muy buena noche. Con cariño para mi compadre Sandy y la niña Beatriz, Enrique Lorena. Yo pudiera alzar el vuelo como hace el cóndor que vuela alto, muy alto. Me fuera lejos, pero bien lejos, a donde nadie nunca supiera del Papa de Rafael Santos. Porque una pena tras otra pena están acabando conmigo, y yo por ser un hombre tan fuerte he podido ay, no me quiero morir porque me duelen mis hijos. Mejor me voy, como hace el cóndor herido. Ay, mejor me voy, como hace el cóndor herido. Para el papá de Santiago, mi compadre David Toro, el pibe. ¿Para qué plata? Si cualquier parte yo me la puedo ganar. Es lo que siento aquí en el pecho, que con dinero jamás y nunca se puede solucionar. Yo me refiero es a la señora que fue conmigo al altar, que yo la adoro y la quiero tanto y es la mamá de mis hijos, pero me da mucho pesar que me está quitando el cariño. Mejor me voy, como hace el cóndor herido. Ay, mejor me voy, como hace el cóndor herido. Y así viven el ciego, el zorro y el chico. Esto es serio. Tiene razón, ella tiene razón en ciertas cosas. De veras, pero ella sabe y a mí me consta que cuando los dos nos conocimos sabía que era parrandero. Entonces ahora después de viejo vive peleando conmigo. Si llego tarde o llegué temprano es la misma cantaleta. Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino. Ay, voy a arreglar la maleta y voy a coger mi camino. Adiós, 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 ya se va el cóndor herido.